La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacio, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Vamos a la palabra de Dios. Este día estamos estudiando un libro de la Biblia. Hoy es jueves. ¿Quién se acuerda? Primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro. No falte, hombre. Los estudios nos instruyen, nos enseñan, nos instruyen, nos ayudan a comprender mejor las Escrituras. Nos ayudan a nuestra conducta. Por eso los estudios bíblicos son necesarios. Vamos a ir a primera carta de Pedro, donde estamos ya. Y hoy entramos al versículo 21 y nos quedamos en el versículo 23. Luego vendrá un mensaje más, un estudio más para entrar al capítulo 3, ¿no? Pero hoy vamos a ver esos tres versículos. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Lo leyeron? Muy bien. El tema de hoy quiero que vaya tomando nota, porque cada vez pues es necesario que usted vaya ahí haciendo sus apuntes. El tema es sencillo. Cristo, digamos todo, Cristo, modelo de sufrimiento. Otra vez, Cristo, modelo de sufrimiento. ¿De dónde sacamos el tema? Cuando usted sea un predicador, que yo anhelo que los jóvenes, bueno, no importa la edad, aprenda a predicar. Los temas surgen de los mismos versículos. Aquel versículo que más le pegó al corazón a usted. Ese versículo que está diciendo ahí que Cristo nos deja ejemplo. Es el versículo 21. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos, dicen las otras versiones. Es más sencillo. Siempre busque las palabras más sencillas. Hoy vamos a escucharlo en la versión católica, Dios habla hoy. Estos mismos tres versículos. Pastor Damián lo va a leer, oigámoslo. Pues para esto lo llamó Dios. Para esto lo llamó Dios. Ya que Cristo sufrió por ustedes. Ya que Cristo sufrió por ustedes. Dándoles un ejemplo. Dándoles un ejemplo. Para que sigan sus pasos. Para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño. Ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. No contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. No amenazaba, sino que se encomendaba a Dios. Que juzga con rectitud. Me gusta,
Por eso es bueno que usted tenga varias versiones, no esa palabra, varias Biblias, como que no funciona, porque la Biblia es una sola. No hay un montón de Biblias, no, son versiones. La versión que tenemos es la Cipriano de Valera, la versión Dios habla hoy que tiene mi hermano ahí, la versión católica que se llama latinoamericana, la versión que a algunos no les gusta porque, bueno, han estigmatizado esa Biblia y es la nueva versión internacional. Hay cantidad de versiones. Y uno siempre busca aquella versión que se apega a un vocabulario sencillo. Así es, ¿no? Bien, entonces les dije cuál era el tema, ¿quién se acuerda? Cristo, modelo de sufrimiento. Quiero compartirle 3 pensamientos. Algunos dicen 3 puntos, otros dicen 3 aspectos, puede decir 3 divisiones, pero a mí me gusta la palabra pensamientos. El primer pensamiento tiene que ver así: el sufrimiento de los primeros cristianos. Quiero que analicemos eso, el sufrimiento de los primeros cristianos. El segundo pensamiento: ¿cuál fue la actitud de Cristo ante el sufrimiento? Es una pregunta. Y luego viene la tercera pregunta y es para nosotros, el tercer pensamiento: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Hoy quiero que oremos y diga: Padre nuestro, invocamos el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, y te suplico, mi Padre, que tu Espíritu Santo nos dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, nos enseñe, nos instruya, alumbre nuestros ojos del entendimiento. Te pido, Espíritu Divino, Espíritu Santo, abre nuestros ojos del entendimiento y abrimos el corazón para recibir tu palabra, mi Padre, de tu boca, de tu corazón. Y envía tus ángeles, mi Señor, ministradores. Toda oposición al enemigo es rechazada y echada fuera en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos, amén. Esa palabra sufrimiento no nos gusta. Pero una cosa es que no nos guste y otra cosa es la realidad que vivimos. Vengo llegando de un entierro, de un funeral. No de aquí de la iglesia ni de nuestras iglesias, sino de un pastor amigo, un gran pastorazo, que murió su hijo joven de 24 años. Viera qué impactante, qué duro es ver sufrir a un padre que tiene 3 hijos, 2 señoritas y un jovencito. Y el jovencito, bueno, está en la presencia de Dios. Testificaba nuestro hermano que era un jovencito tan dedicado a la alabanza, pero tan dedicado a la alabanza, y que él aspiraba a ser un ministro del Señor para servirle en la predicación y en la alabanza. Lamentablemente le cayó una infección en los riñones que se le complicó tanto que murió. Viera, yo no hallaba realmente, cuando uno ve esa situación de ver una madre, un padre deshechos, es un sufrimiento, ¿no? Claro, hay una esperanza gloriosa de los que estamos en Cristo, que un día vamos a resucitar y nos vamos a ver juntos. Entonces les decía que esa palabra sufrimiento no nos gusta, pero no podemos nosotros evadir los sufrimientos. Claro, esto es relativo, ¿no? Quiero que veamos esto de la primera parte, y es el sufrimiento de los primeros cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que los mensajes anteriores, estudios de esta carta,
Uno de ellos era el respeto a las autoridades de aquellos cristianos, el respeto que pedía el apóstol a las autoridades del momento, es decir, no solo al rey, al emperador, sino a los gobernadores y a toda clase de autoridad. Pero la segunda entrega que estudiamos el jueves anterior era la sumisión, la sujeción y el respeto a los patronos. Yo le puse patronos porque comencé a investigar y esa es la palabra común hoy. Pero en aquel tiempo no se les decía patronos, se les decía amos. El amo, la ama. ¿Por qué? Porque era un tiempo de otro sistema, era el esclavismo. Entonces ellos sufrían de alguna manera con sus amos, porque el amo era idólatra. Y como era el gran señorón, recuerden ustedes que los esclavos eran parte de su patrimonio. Entonces ellos podían aún quitarle la vida a un esclavo. Y cuando iban a sus cultos idólatras y su esclavo o siervo, ya la palabra siervo un poquito más suave, pero la verdad es que el tiempo del esclavismo, si no iba o no iban, venía fúrico y le daba de bofetadas. Por eso el versículo que enlaza, que leímos la vez anterior, y es el 20, porque hoy comenzamos con el versículo 21, está diciendo el apóstol: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Se lo está diciendo a los hermanos de ese momento, de ese tiempo. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, los cristianos de ese tiempo realmente sufrían. Estamos hablando del primer siglo, de los primeros 100 años. Eso no significa que no hayan sufrido los cristianos en el segundo siglo, que fueron las grandes persecuciones. Aún el tercer siglo. Eso se detuvo hasta que llegó Constantino en el año 312. Y fue un emperador, ¿no?, que veló por los cristianos y constituyó el cristianismo como la religión oficial. Pero fue un terrible sufrimiento. Ahora, ¿por qué terrible sufrimiento? Por el sistema. ¿Cuál era el sistema de gobierno? El imperio. Gobierno imperial. Tenía sus gobernadores. ¿Se acuerdan ustedes que a Jesús lo ejecutó para ir a la muerte? ¿Quién? El gobernador Pilatos. ¿A quién representaba? Al César, al emperador romano, ¿no? Era el imperio. Eso era en ese tiempo, ¿no? Y en la parte socioeconómica era el esclavismo el que imperaba. Pasó el tiempo del esclavismo y vino el feudalismo en la Edad Media. Pasa la Edad Media con el feudalismo y entramos al capitalismo en la Edad Moderna. El capitalismo se quedó y hasta este día hay capitalismo en el planeta. Pero claro, con las injusticias del capitalismo, en 1818 nace un hombre que se llamaba Carlos Marx y él se rebela viendo las injusticias del capitalismo y escribe a manera que él dice: el gobierno no debe estar en esas élites de poder, sino en las manos de los obreros, del proletariado. Y eso pegó tanto que en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1917 estableció el primer gobierno marxista o gobierno socialista. Estamos. Pero quedémonos entonces en qué tiempo estos cristianos sufrían. ¿En el tiempo del socialismo? No. ¿En el tiempo del capitalismo? Tampoco. ¿En el tiempo del feudalismo? No. ¿En qué tiempo? Del esclavismo. Estamos.
Bueno, hay una distancia de allá hasta hoy, que ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, el sufrimiento era terrible, ¿no? Y lo que les aconseja Pedro no es que se vayan a la calle a hacer una bulla como se hace hoy, no, no, los matarían, ¿no? No, les dice, tranquilos, sujetos, respetuosos y cállense la boca. Era ese tiempo, ¿no? ¿Y cuántos cristianos murieron? Millones de cristianos murieron en esa centuria de primeros 100 años, los segundos 100 años y prácticamente parte de la tercera centuria, ¿no? Al grado que Nerón, el emperador Nerón, mató a Pablo y mató también a Pedro. Bueno, entonces los sufrimientos de los primeros cristianos. Ahora, es necesario que veamos algo ahí. No solo el gobierno, sino los amos. Oiga, los amos. Desde allá hasta hoy ya no se dice amos o amas. ¿Cómo se dice ahora? Patrón. El patrón, la patrona o el jefe. Pero el jefe más que todo es en cuestiones propiamente de, quizás de oficinas gubernamentales, ¿no? Pero es el patrón, el gerente. Hoy es otra cosa. Allá era el amo, la ama. Y la persona que estaba ahí nacía, desgraciadamente, para ser esclavo. Se le llamaban siervos, sirvientes, criados. Y los amos, los patronos, los miraban como patrimonio suyo. No existían leyes a favor de toda esta gente, ¿no? Recuerde que a través de la historia ha sido una lucha. Los que más han sufrido del esclavismo fueron los negritos africanos. Ellos son los que más han sufrido. Esos cheles gringos han sido malos. ¿Por qué? Porque maltrataron a los negritos, ¿no? ¿Qué no les hicieron? Y aún todavía hay racismo. Bueno, pero es otro tema, no va a ser que se enojen conmigo, ¿no? Ahora bien, quiero que vea esto, el sufrimiento de los primeros cristianos, ¿no? Ahora, es importante cuál es el consejo que les da el apóstol. Y es la parte 2. ¿Cuál fue la actitud de Cristo ante el sufrimiento? Cristo está en los tiempos del imperio, ¿no? De Roma. Y de todo eso, ¿no? Pero Pedro les pone el ejemplo y les dice en el versículo 21, para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció, se los está diciendo a ellos. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, este es un ejemplo. Les dice Pedro, Cristo es nuestro modelo. Ustedes no pueden hacer otra cosa que hacer lo que Cristo hacía. Y presenta a Cristo con una vida integral, íntegra, que es lo que se pide ahora para nosotros también. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos como su Hijo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, una vida integral. Y por eso le está diciendo, Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quiere decir que la vida integral de un cristiano tiene que ser la lucha permanente contra el pecado. No pecar. Estoy hablando de pecados oscuros, negros, y que se le llaman pecados de muerte o mortales, ¿no? El hombre tiene que tener solo su esposa, su mujer, nada más. Si ya tiene dos, afuera de línea, ¿no? El joven, la joven debe casarse. No puede estar practicando sexo, soltero o soltera, ¿no?
No se puede robar en la fábrica, en la empresa. No se debe robar. Bueno, ¿cuántos pecados, no? Ahora, en la integridad de su vida, Cristo no cometió pecado, no engañó a nadie, no contestó con insultos a quienes lo insultaban, dice el versículo 23, no amenazaba a sus verdugos, dice el versículo 23, y él se encomendó y se fortaleció en su Padre, en Dios. Este es el modelo. Les dije la vez anterior que es probable que usted esté pasando un momento difícil, que ya lo vamos a explicar en la tercera parte. Pero cuando uno siente que está entre la espada y la pared y que va a salir perdiendo, es mejor callarse la boca, guardar silencio y decirle: Señor, voy a sufrir este momento, sabiendo que esto va a pasar. Esto va a pasar. Yo les contaba que en mi vida, jovencito de 17, 18 años, porque cuando yo vine a la capital no tenía los 18 años. Y entonces, como una familia, pariente, las muchachitas, las primas no me querían porque decían que me herían los pies y que era campesino. Pues sí, así me decían: te llenan las patas, andate para tu cantón. Entonces, yo sufrí, ¿no? Pero eso ya es temple de carácter. Yo decía: no me voy, porque he venido a quedarme y he venido a triunfar. Entonces, parte del sufrimiento. Cuando alguien me dijeron: mire, usted lo que necesita es comida y dormida, váyase al cuartel. Y me fui al cuartel, ¿no? Y me dijeron: sí, entra, pero como no tenés 18, vas a ser el criado de toda la tropa. Y no vas a tener salario. Y vas a dormir en un rincón. Hasta que cumplí los 18 me dieron plaza y me dieron de alta. Y comencé ganando 80 colones, ¿no? Entonces, sufrimiento. Pero ¿qué decía yo? No todo el tiempo voy a hacer esto y estar en esto. Y siempre hablaba con mi Dios. A pesar que todavía no era evangélico cristiano, ¿no? Agárrese del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué aconseja el apóstol? Busca a Dios, abrázate con tu Padre, no estés ahí gritando y protestando. Eso les aconsejaba a esos cristianos de ese tiempo. Les presenta cuál era la actitud, la conducta, la integridad de Cristo como ejemplo. Y ese es nuestro ejemplo, ¿no? Pero veamos la tercera parte, que es la que me interesa. Hoy, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora? Hoy son otros tiempos. ¿Por qué digo que son otros tiempos? ¿Quién me dice? Vamos todos. Porque el sistema político no es el mismo. Allá era el imperio, el emperador y los gobernadores, los que tenían toda la autoridad y podían matar a quien querían, ¿no? Entonces no estamos en los mismos tiempos. Eso fue la primera centuria, los primeros cienes. Hoy estamos de 20 siglos, 21, bueno, sobre 21 siglos, ¿no? Después. Pero ponga atención a esto. Pero aún, me dirá usted, ¿pero hay sufrimiento? Sí hay sufrimiento. Pero es un sufrimiento relativo y diferente. ¿Por qué tengo interés en que usted lea y conozca la Constitución política? Tengo un gran interés que usted conozca de eso. ¿Por qué? Porque en la Constitución usted aprende o aprendemos y conocemos cuál es el sistema de gobierno que tenemos. El sistema de gobierno no es un imperio, es un sistema de gobierno republicano, democrático. Y el artículo 1 de la Constitución, le voy a dar la guerra a usted, le voy a hacer la guerra, que se lo aprenda de memoria. Oye, que usted lleve en esta mano la Biblia y en esta ¿qué? La Constitución. ¿Y sabe por qué? Porque allí están consagrados nuestros derechos.
Y oiga lo que dice el artículo 1, si gusta, bueno, usted va a ir a curiosear a su casa, ¿verdad? Pero, óigalo, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. El Salvador, somos un Estado soberano, pero El Salvador reconoce ¿a quién? A la persona humana como el origen y el fin de su actividad, la actividad del Estado. Es decir, que el Estado está preocupado por nosotros. Oiga, esto es interesante, ¿no? Y quiero que agregue esto. Oiga qué bonito. Esto del Estado, ¿no? El Estado está organizado, que lo vamos a explicar, pero ¿por qué? ¿Para qué? Para conseguir tres cosas. Vamos, memorícelas, tres cosas. 1, la justicia. 2, la seguridad jurídica. Vamos a ver, repítelo. La justicia, ¿están anotando ahí, no? La seguridad jurídica. 3, el bien común. Esas tres cosas: la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Ahí están nuestros derechos. Cuando dice, pastor, pero eso de la justicia, bueno, es la situación que a cada uno de nosotros se le reconoce o se le da lo que le corresponde. Lo que le corresponde, ¿no? Entonces, se aplica justicia, no lo que no nos toca, ¿no? Pero me gusta lo otro, la seguridad jurídica, la vigencia y el cumplimiento. Mire qué interesante, la vigencia y el cumplimiento de la ley. ¿De quiénes? De los gobernantes y de los gobernados. Que haya cumplimiento de la ley. Esa es función del Estado. Pero me gusta la tercera, el bien común. El bien común tiene que ver, mire qué interesante, si gusta anótelo, porque esto le va a servir y se lo voy a explicar, esto del bien común, porque algunos me preguntan a mí, ¿y eso del bien común qué es? Pues el bien común tiene que ver con las aspiraciones de la colectividad, los intereses de la colectividad, es decir, de todos. Y los intereses de la colectividad están sobre los intereses ¿de quién? De la particulares. Le voy a poner un ejemplo. El agua. ¿El agua es un bien común, sí o no? Es un bien común. Es de la colectividad. El agua es de todos. Ahora bien, no hay ley. Y tarde o temprano, esos cabezoncitos de la asamblea van a hacer una ley. Yo le pregunto, ¿esa ley va a favorecer a toda la colectividad o a un grupito? Escucha ahora. O a un grupito. Eso es lo que nosotros... Y yo me voy a la calle, señores, ¿qué les pasa a ustedes? Si el agua es de todos, es un bien común. ¿O no es un bien común? Pero ustedes quieren hacer una ley a su antojo, a su gusto, solo para favorecer a un grupito. No es un bien común, privado o particular, es de todos. Ahora, ¿cuál es la obligación del Estado? Velar por nuestras necesidades, dice la misma Constitución. Es que ese artículo 1 es fuerte, ¿no? Por nuestras necesidades físicas, espirituales y culturales. Necesidades físicas. Ponga atención. ¿Cuáles son las necesidades físicas? La salud. Oiga, la salud.
Esa es obligación del Estado. En el gobierno de Saca nos mataron a nosotros un hermanito de San Martín, ¿no? Tal vez no lo mató el gobierno, ¿no? Pero como fue tan inútil, negligente, se murió. Se murió. Lo arrastraron, lo golpearon, lo asaltaron, fue a parar al hospital de San Bartolo, lo tuvieron en una camilla toda una semana, no le hicieron nada y lo mandaron al Rosales, y en el Rosales lo tiraron en una cama otra semana y ahí murió, le cayó gangrena. Yo sentía rabia contra el gobierno de ese momento. Pero dije, bueno, dicen que hay un cambio. Y llegaron los otros señores. Salimos de las brasas y caímos, ¿a dónde? A las llamas. O salimos de las llamas y caímos en las brasas. Pero nadie abre la boca. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Oiga, ¿verdad que es importante que conozcamos nuestros derechos? La Constitución, la salud física, la educación. ¿Usted cree que no duele ver que 25,000 bachilleres o más salen graduados y no pueden entrar todos a la U porque no hay presupuesto? Hermano, no es un gobierno de imperio, es un gobierno democrático, republicano. Pero yo le pregunto, ¿hay sufrimiento o no lo hay? No, dígamelo, ¿hay sufrimiento o no lo hay? Lo hay, solo que es un sufrimiento diferente. Ahí tengo una sierva, ella tenía en la calle un negocio lindo de zapatos, como que era un bazar, daba gusto, ¿no? Yo pasaba por ahí a saludarla y todo. Pero uno de los chabacanes alcaldes, ¿qué hizo? Le metió el tractor y botó todos los negocios, y esa pobre gente, ahí está, ella es testigo. Pérdida, ¿no? Ahora, no tenemos un gobierno imperialista como los Césares, sino democrático, republicano. Pero siempre hay injusticia y siempre hay sufrimiento. ¿Verdad que hay sufrimiento? Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud en el sufrimiento? Bueno, primero hay que ver cuáles son nuestros derechos y reclamarlos. Y si no nos escuchan, simplemente hacer como hace el león cuando se da duro con otro león y perdió y se fue a lamer sus propias heridas. Señor, lo que sucedió es triste, ¿no? El pueblo cristiano es manso y debemos ser mansos, tranquilos. Yo estoy trabajando ya en un movimiento que se llama Conciencia Cristiana. Es un movimiento que se van a añadir todos los que quieran. No es una nueva iglesia, no es un movimiento religioso, no es un partido político, no es un apéndice de ningún partido político. Es un bloque de hombres y mujeres cristianos con conciencia. Oiga, para que saquemos al país de la barranca. ¿Cuánto cree que lo vamos a sacar? ¿No lo cree o no lo cree? Es que mira, la pasividad del cristiano a mí me enferma, ¿no? Si ustedes, porque viajen, hombre, viajen a ver cómo lo miran allá afuera. Y cuando llegue usted ahí por Nicaragua, lo escoltan y no lo sueltan. En Nicaragua. Y en Costa Rica le dicen, ¿de dónde viene usted? Del Salvador. Y se lo queda mirando como que ese humarero viene aquí, ¿no? No digamos en México. Allá lo escolta la policía y usted tiene que ir con un policía al sanitario. Bueno, ¿a quién le toca sacar a esta nación adelante? A nosotros. La iglesia, ¿no? Que hay sufrimientos y los hay. Los hay y los habrán. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué dice el apóstol? Agarrémonos de la mano de Dios. Oiga, de la mano de Dios. ¿Cuántos lo vamos a hacer? No lo veo muy... Es que mire, lo que pasa es que ustedes confunden. Cuando un pastor habla así, creen que es un pastor político.
A mí nadie me puede echar lodo en la cara porque nunca he pertenecido a un partido político. Nunca. Nunca. Ni lo voy a pertenecer ni nada. Jamás. Jamás. Pero eso no significa que no tenga yo la obligación de orientar, educar al pueblo en la cultura, en la educación, en todo sentido, ¿no? Estamos a no ser agresivos, a no ser respondones, a no ser gritones, a no ser malcriados, a no ser buchincheros, sino a ser gente, hermano, centrada, mansos, pero no mensos, mansos, tranquilos. Oye, alaba a Jesús. Diga gloria a Dios, hombre. Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Artículo 1 de la Constitución. Bueno, ¿por qué fuimos a dar esa vuelta? Porque ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? Yo es probable que me vaya para San José, Costa Rica, ¿no? Allí se molestan los pastores acá, ¿verdad? Es posible que me vaya, ¿no? Solo estoy esperando que el Señor me dé un pastor de agallas, un pastor que no me falle aquí, ¿no? Un pastor que yo sepa que queda alguien con agallas, que saque adelante esto, ¿no? Solo eso estoy esperando. Así es, ¿no? ¿Creen que no es cierto? No, si eso es cierto, no. Es necesario, ¿no? Estoy orando para que el Señor nos levante hombres tremendos, ¿no? Hombres tremendos. Imagínense que en estos momentitos, ¿sabe quién se está disputando la presidencia de la República? ¿Sabe quién? El hermano Fabricio Alvarado, que vino aquí a El Salvador y está un pasito de ganarla. De ganarla. Y es probable que la gane. Yo le pregunto, ¿cuál es el pecado? No, ¿hay pecado? ¿Cuál es el pecado? Ahora, sí sería pecado que llegue y haga una chanchada, ¿no? Y defraude a la gente. Pero si ese hombre llega y hace las cosas bien, como Dios manda, y que esa población sea beneficiada, pues eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad que sí? Ustedes, miren, es que sabe lo que estoy tratando, la manera es que usted sea sensible. Usted como no sale, solo pasa enguacado, encerrado en cuatro paredes, ¿no? Usted no sale a los cantones y a los pueblos a mirar gente que para comer solamente tienen un poquito de frijoles y con ese poquito tienen que desayunar, almorzar y cenar, ¿no? No, hay pobreza. Esa indiferencia del pueblo cristiano, esa indiferencia de no preocuparse y angustiarse por el hermano o la hermana que vive en una pobreza, de darle la mano, de ayudarle, haciendo. Y los que están pasando un momento difícil, queremos decirles que soporte un poquito más, que aguante, ¿no? Que se acoja al Señor. Los primeros cristianos sufrieron y hasta murieron, ¿no? Vamos a cerrar y terminar con el versículo final. ¿Qué dice Jesús allí? ¿Qué dice Pedro acerca de Cristo? Leámoslo de nuevo. Damiancito, por favor, léalo de nuevo. Estamos en el capítulo 2. Cuando lo insultaban, no contestaba. Cuando lo insultaban, no contestaba. Con insultos. No contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. Sino que se encomendaba a Dios. Se encomendaba a Dios. Que juzga con rectitud. A la justicia de Dios, que juzga con rectitud. Mis amados, yo quiero que oremos por los que sufren. Hay un hermano en Oriente que está pastoreando. Por eso cuando veo los pastores aquí vienen perfumados y tal, me da un poco de colerita, ¿no?
porque no saben. Ese hermano de Oriente, fíjese que él nació impedido y camina así, mire. ¿Y sabe de qué trabaja él? De quebrar piedra de esa piedra volcánica del Chaparrastique, con una almágana, todo el día, quebrando piedra, haciendo los volcancitos de piedra. Y llegan los camiones, aquí tengo piedra. 2 días de trabajo. ¿Cuánto quiere? $25. 20 te doy si querés. ¿Y qué tiene que hacer, hermano? El trabajo de 2, 3 días, venderlo en $20 para comprar su comida. ¿Cómo se llama eso? Sufrimiento, ¿no? Hoy entienden, ¿verdad? ¿Cuánta gente sufre, no? Oremos por los que sufren. Diga, Padre nuestro, dales fuerzas, provéeles recursos. Acuérdate de ellos, mi Señor. Acuérdate, Padre, de ellos. Por tu gran misericordia te lo pedimos. Por tu gran amor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Oh, mi Padre eterno. Dios mío, los primeros cristianos sufrieron y hasta ofrendaron sus vidas. Y el consejo de tu palabra es que siempre se mantuvieran firmes, fieles a ti. Que no alzaran la voz contra el gobierno ni contra los amos. Hoy no vivimos esos tiempos sino otros. Pero aún en nuestro pueblo hay sufrimiento. Enfermos, sin alimento. Dales las fuerzas. Y a nosotros, danos la responsabilidad de ayudar a los que no tienen. En el nombre de Jesús. Los niños que se duermen sin haber comido. Los ancianos en una champa de cartón con una cobija rota. Padre, intercedemos. Mi Dios amado, enséñanos a ser solidarios con los necesitados. Tú lo dijiste, Jesús. Tú lo dijiste, que nos amáramos los unos a los otros. Gracias por este pueblo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Y todos decimos, Dios me lo siga bendiciendo. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa, Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.